Muchas gracias por venir, bienvenido. Soy Diego Huelte, trabajo en Ravenpack, estamos en Marbella, Málaga, y voy a hablaros de varios modelos de predicción para el precio del aceite de oliva. Trabajo en Málaga, pero no soy de Málaga. Yo soy de Jaén. ¿Alguien más de Jaén aquí? Levantad las manos. Bueno, ojalá fueran más, pero bueno. Jaén, esta provincia, en rojo de aquí, que normalmente cuando pregunto a la gente que no es de Jaén, ¿tú qué es lo que conoces de Jaén? Todo me dice lo mismo. A Broncano. Pero tenemos más cosas aparte de Broncano. Tenemos 4 parques naturales preciosos. Tenemos la mayor concentración de castillos y fortalezas de España. Y sobre todo tenemos aceite. Tenemos mucho aceite y tenemos mucho aceite porque tenemos muchísima cantidad de olivos. Para que hagáis una idea, tenemos 500 hectáreas. 500 hectáreas, o sea, 500.000 hectáreas. En esa manía que tenemos los españoles de hacer la equivalencia siempre en campo de fútbol, son unos 770.000 campos de fútbol. O lo que es lo mismo, un campo de Oliver y Benji. Pero, bueno, volviendo a los datos, producimos el 20% del aceite mundial. Producimos más que el segundo país. El segundo país es Italia. El primero, creo yo que lo pilláis, ¿no? Bueno, no es solo la cantidad, sino también la calidad. Tenemos la variedad picual, que es muy apreciada por su sabor y sus propiedades. Y afecta mucho, la campaña aceituna afecta mucho a la economía de Jaén. Podéis imaginar que tal cantidad de olivos nos hace económicamente dependiente un poco del precio del aceite de oliva. Para que os hagáis una idea, cada campaña genera unos 8 millones de días de trabajo, que son aproximadamente unos 300 millones de euros por campaña. Y sabéis que Jaén, bueno, pues tiene una tasa de paro bastante alta, económicamente no somos la mejor provincia, desgraciadamente, de España. Y bueno, pues entonces el precio hace que afecte bastante, hace que diga si vamos a poder hacer el precio de aceite de oliva, si vamos a poder hacer varias inversiones a lo largo del año o no. Entonces, cuando hablamos de un trader, y os digo, ¿qué es un trader? Os viene a la mente esto, ¿no? Pero yo cuando pienso en un trader, o pienso en mi pueblo, y es algo más parecido a esto. Gente mayor que tiene un conocimiento y mirando al tiempo de no solo la semana, sino también de las últimas semanas del año y demás, te va a decir, el aceite va a subir, el aceite va a estar más caro, va a estar más barato. Es muy normal en Jaén que la gente tenga un pequeño trozo de tierra con olivos. Y bueno, esa producción de aceite le sirva como extra para ayudar a la familia y bueno, pues un año que el precio esté alto significa que va a poder hacer ciertas inversiones, quizás en maquinaria agrícola o en más tierra o yo qué sé, inversiones personales, digamos un coche, ¿no? Pero claro, si el precio va a bajar, entonces a lo mejor no puedes permitirte esas inversiones. Por eso mismo hay una sabiduría popular que sabe qué va a pasar con el aceite de oliva. Y bueno, si esa sabiduría popular está ahí, yo quería traerla a la inteligencia artificial para poder ayudar a estos pequeños productores, ¿no? Entonces estuve hablando con un experto del sector y le dije, ¿qué es lo que influye en el precio del aceite de oliva? Y me dijo, a ver, el precio depende de varias cosas, de la producción y de los movimientos internos. De los movimientos internos no se puede hacer nada porque hay grandes cooperativas que tienen muchísima cantidad de aceite, mueven muchísima cantidad de aceite y pueden mover el precio si lo desean. Pero bueno, quitando aparte esas variables,
como depende muchísimo de la producción de ese año y la producción está estrechamente relacionada con la meteorología tiene un impacto directo sobre el precio del aceite de oliva. Hay cosas que afectan, como por ejemplo la temperatura. Cuando tenemos menos de 5 grados, hay un daño en la aceituna, con lo cual el aceite va a ser de menor calidad o vamos a tener menos cantidad de aceite, el precio sube. Cuando bajamos de menos 10 grados, el daño se produce en el olivo, que lo que significa este año, nada, pero es que el año que viene probablemente tampoco. Y también hay otras cosas que afectan, como la lluvia. La lluvia afecta muchísimo. La cantidad de lluvia de todo el año, pero no solo la cantidad de lluvia de todo el año, sino en qué meses ha llovido. Porque si llueve cuando la aceituna se está madurando en el olivo, no es lo mismo que si llueve en meses que no hay aceituna en el olivo. Y luego el viento extremo, por supuesto. Si hay rachas de viento muy fuertes, pueden hacer que la aceituna se caiga al suelo y al ser recogida del suelo tenga una calidad inferior y el aceite pues, tiene varias calidades. En este caso, los modelos de predicción que he hecho son del aceite de oliva virgen extra. Para que sea virgen extra tienen que pasar varias cosas. Que los procedimientos de extracción sean mecánicos, que tenga unas propiedades, es decir, no simplemente por cogerlo y extraerlo solo con propiedades mecánicas ya es aceite de oliva virgen extra. Tienes que hacer unos test y que pase una serie de calidades. Entonces, lo primero que hice fue ver qué existe. Porque alguien, supongo yo, que habría probado a ver qué pasa con el aceite de oliva. Es algo que afecta mundialmente, ¿no? No somos el único país, hay otros países en el área mediterránea que tienen bastante producción de aceite de oliva. Y hay dos investigaciones bastante importantes de la Universidad de Jaén, sorpresa, que aplican varios modelos financieros a estos datos de precio. Solo usaron datos de precio, no usaron, por ejemplo, datos meteorológicos de producción o lo que sea. Y obtuvieron resultados decentes y tuvieron interés en el sector. Entonces yo lo estuve mirando y dije, vale, pues si tenemos estos datos, pues a lo mejor se pueden mejorar introduciendo esos datos de meteorológicos y de producción. Lo primero que hice fue empezar con los datos del precio, porque para poder predecir necesitamos datos para entrenar un modelo. Va a aprender del pasado para poder decir el futuro, va a aprender de los movimientos pasados y de las relaciones pasadas para poder darte un valor futuro. Entonces, vamos a traernos lo primero los valores de precio, ¿no? Hay varias fuentes, como algunas de pago y otras gratuitas como la de la Junta de Andalucía, que provee los datos de las regiones de Andalucía. En este caso aquí falta una porque los datos que estáis viendo aquí son los datos del aceite de oliva virgen extra. Y en este caso Cádiz no tiene registro. Pero hay otros problemas como veis que aquí hay unas líneas planas. Eso significa que tampoco tenemos registro. A lo mejor hay algunos registros por aquí, pero línea plana significa no hay registro. ¿Qué pasa? Eso es mucho ruido para un modelo de predicción y sería inútil intentar usar esos datos, en principio, para hacer la predicción. Entonces, lo primero que hice fue decir, vale, ¿cuál es la provincia de la que tengo datos? Que es Jaén, que tiene todos los meses, tiene datos de precio. Entonces, hice el modelo de predicción solamente para Jaén. Los datos que extraje de precio venían por semana, ¿vale? Son datos semanales del precio medio al final de la semana y agregados por provincia. Tienen registros desde octubre de 2007. Y cuando yo hice el estudio, porque los datos no son definitivos hasta que pasen unos meses, me traje hasta julio de 2018, unos 11 años. Lo segundo que hice fue ir a la Agencia Meteorológica Española, que tienen, no he comentado que simplemente tienen una página que entras, te descargas, seleccionas lo que quieres, te descarga un Excel, la verdad fue bastante fácil, tienes que hacer un pequeño preformateo, pero nada difícil.
Y después con la agencia, con la EMET, ellos tienen una API pública. Tú pides tu API key, te la mandan por email, un poco raro el método, pero bueno, se puede extraer los datos sin muchos problemas, simplemente que no pase unos límites. Entonces, pues bueno, el script que descarga esos datos tiene unas esperas para no sobrecargar la API. Y en este caso, los datos vienen diarios y por ciudad, bueno, por estación meteorológica. En este caso, me traje desde octubre de 2006, para poder hacer un año antes algunas métricas, hasta julio de 2018. Y yo mismo lo agregué por provincia y por semana, para que encajaran con los datos de precio. Después hice la construcción de varias variables nuevas. Por ejemplo, vi que lo que era la lluvia de esa semana no afectaba mucho, salvo que fueran valores muy extremos. Pero, sin embargo, se hacía una agregación de qué había pasado en las últimas 52 semanas, es decir, en el último año, ves unas cosas curiosas. Como, por ejemplo, aquí hay unos años en los cuales la acumulación de lluvia fue muy bajo. Recordad que esta variable es una acumulación anual. Luego, aquí llevaba muchísimo tiempo sin llover o había llovido muy poco, y mirad lo que pasa con el precio, hacia arriba. Volvemos lo mismo aquí. Baja mucho la lluvia, el precio hacia arriba. Luego resultó ser una variable que ayudará a la predicción del precio. Y después me traje datos de producción. Los datos de producción, desafortunadamente, solo están por mes y están hasta el mes antes. Los extraje del Ministerio de Agricultura. Ahí están todos los que venden aceite, están obligados a poner las ventas que han hecho, la existencia de las almazaras y demás. A ver, la web esta cambió de dominio de otras veces por el cambio de gobierno, se quedaba colgada, enviabas correos que se reenviaban entre ellos y, bueno, regular, y una sesión que dura un tiempo random pero muy cortito, y una web en general que parece más bien un escape room. Tú sabes cuándo entras, pero no cuándo sales. Pero al final pude replicar sus llamadas Ajax y descargar todos los datos de producción. Y bueno, como podéis ver, pues Jaén es la que más toneladas ha producido, seguida por Córdoba y después Granada. Por cierto, todo el código y demás, la última transparencia, doy un link donde podéis verlo, descargarlo y demás. El modelo va a ser open source. Bien, pues ¿qué fue lo siguiente que hizo? Creé muchas variables, igual que creé la de la acumulación de lluvia, acumulaciones de temperaturas, porcentajes de precios, porcentajes de todo. Creé una específica para el daño por frío. Y al final generé muchísimas features, muchísimas características que no todas eran de ayuda. Y entonces estuve analizándolas y se quedaron en estas, ¿vale? Como podéis ver, va por colorcito. El color más oscuro significa que no están nada relacionados y el color más clarito que están relacionados. Con lo cual, si queremos predecir el precio, el porcentaje de variación, es muy importante que esto, ayuda a que esto sea clarito. Como veis, por desgracia, no es muy clarito, es decir, no hay una relación muy directa entre una variable y otra. Pero, la combinación de ellas, pues, ayudará. También comparé las variables entre ellas para ver si había alguna relación lineal. Si tenemos dos variables que nos están diciendo lo mismo, ¿para qué quieren las dos variables? Mantén una, porque el modelo es muy sensible y si tú le pasas más variables de la cuenta, puede ser que, diciendo con la misma información, que se vaya por la rama y no funcione bien. Entonces, ya que tenía todos los datos, estaban limpios, estaban ordenados, empecé a hacer el modelo. Antes de nada, para saber cómo de familiarizados estáis con los modelos de predicción, Data Scientist en la sala, mano arriba. Bien. Y luego que conozcáis más o menos cómo van los modelos de predicción.
Eso me gusta más. Bueno, pues como veis, esto es el dataset que usé para entrenar, 10 años, y el último año para testear. ¿Por qué lo hice así y no cogí filas random? Lo hice así, uno, para prevenir el overfitting. Es decir, que los resultados sean demasiado buenos, pero porque no son reales, porque a veces se pueden encontrar relaciones internas y el modelo puede aprender de esas relaciones internas y que eso afecte a los datos. Y segundo, porque es más fácil de explicar. Cuando alguien te dice, pero a ver, ¿eso funciona o no funciona? Y dice, mira, esto es muy fácil. Yo lo he entrenado con los 10 últimos años hasta octubre de 2017. Perdón, hasta julio de 2017. Si tú en julio de 2017 hubieras empezado a usar estos modelos de predicción, te hubiera dado en este año estos resultados. Con lo cual, decidí seguir esta estrategia y empecé con el modelado. Usé tres familias de modelos de predicción. Probé con modelos lineales. Modelos lineales intentan extraer una función de los datos. Va muy bien. Bueno, esa función puede ser multidimensional, es decir, no es un problema. No solo tienes que encontrar dos variables, pueden ser las que necesites. Y esto va muy bien para poder explicar. Cuando te dices, sí, pero ¿por qué estoy teniendo estos datos con este modelo? Le dicen, bueno, pues porque la fórmula es esta y así son los datos. Después tenemos los que están basados en árboles, como pueden ser random forest o pueden ser árboles de decisión normales. Estos árboles de decisión intentan encontrar un camino haciendo preguntas a tus datos para obtener una serie de valores o una ponderación de valores. Estos son más complicados de explicar cuando dices, sí, pero ¿por qué me ha dado este dato? Por lo menos le puedes decir el camino que ha seguido. Pues mira, te ha dado este dato porque es mayor que tal, esto es falso, esto es menor que este dato. Pero no hay una fórmula, no hay algo fácil que tú le puedas dar a una persona que no tiene conocimiento de cómo funciona para que sepa qué es lo que el porqué de ese resultado. Y por último, usé modelos de Deep Learning. Los modelos de Deep Learning intentan simular, bueno, las redes neuronales en general intentan simular el comportamiento de las neuronas del cerebro humano para intentar predecir ciertas cosas. Es decir, si una neurona es así, tenemos las dendritas, que serían la entrada, y el axón, que sería la salida. Y nosotros podemos replicarlo. Podemos hacer un modelo que replica el comportamiento de las neuronas y conectarlo entre ellas, hacer múltiples conexiones. Y se ha descubierto que si además se ponen capas intermedias, es capaz de descubrir relaciones ocultas entre los datos que no somos capaces de descubrir de otra manera. Y esto es muy bueno porque es capaz de predecir igual o mejor que un humano. En este caso esperemos que mejor que un humano. Es muy bueno para reconocimiento de imágenes y bueno, ahora pues la verdad que tiene mucho hype, pero simplemente que se puede usar también no solo para reconocer imágenes, sino para predecir otro tipo de cosas. Muy bien, pues empecé con la predicción a corto plazo. La predicción a corto plazo es la predicción del precio de la semana que viene. Es decir, yo estoy en esta semana, tengo los datos de meteorología de esta semana, de producción del mes pasado y demás, lo introduzco en el sistema y el sistema me dice, mira, pues la semana que viene va a subir tanto, va a bajar tanto. Los papers que os enseñé antes, las investigaciones previas, tenían unos valores, para que os hagáis una idea, este es el error porcentual absoluto, la media del error porcentual absoluto, tuvo un 1,9, un 1,3 el modelo ARIMA y el competitivo, o sea, el coevolucionario competitivo tuvo un 1,9. Entonces, ya tenía por lo menos una base para saber, ok, esto ha generado interés en el sector, con lo cual estos pueden ser unos buenos resultados por los cuales empezar. Y empecé evaluando modelos lineales. En este caso, los modelos lineales no fueron muy buenos. Aquí tenéis la línea naranja, que es el precio real, y la línea azul, que es lo predecido. Esto es casi una línea plana, o sea, eso no sirve para nada. Y aquí lo tenemos, que tiene algunos movimientos, pero no es que tenga movimientos, es que además
lo hace muy mal, ¿no? Entonces, miré otro tipo de modelo de predicción, como pueden ser los que están basados en árboles. En este caso, Random Forest y XGBoost, que bueno, es similar, son similares entre ellos. Como veis, aquí ya empezaron a hacerlo mejor y para que os hagáis una idea, este tiene un 1,09% de error porcentual y este tiene un 0,99% de error porcentual. ¿Vale? Ya, estos modelos ya son mejores que los modelos pasados, con lo cual el haber introducido las variables meteorológicas y de producción ayuda. Pero claro, yo quería hacer Deep Learning. Entonces empecé a hacerlos con este portátil, un Mac de estos de 2014, y me ponía a probar una arquitectura, se me ponía en modo tostadora, tardaba una eternidad y decía, mira, así no vamos a ningún lado. Voy a buscar, ¿qué es lo mejor para hacer modelo de predicción? Y vi la NVIDIA K80, casi 5.000 cores, dual GPU. Bueno, ahí tenéis los números, unos bicharracos. Y como os podéis imaginar, el precio también desorbitado. Entonces, descubrí que existía Google Colab. Google Colab es una herramienta que provee Google de forma totalmente gratuita, que los que conocéis Jupyter Notebooks, está basado en Jupyter Notebook, pero además puede colaborar varias personas a la vez, como si fuera un documento de Google Docs, ¿no? Y tiene algunas peculiaridades. Como ellos te dan una máquina con ese backend de GPUs gratis, pero te lo dan 12 horas. Solo 12 horas. A las 12 horas lo que no haya guardado fuera de esa máquina desaparece. Y tampoco la máquina pues viene limpia. Entonces, lo primero que tienes que hacer es instalar las cosas. Aquí tenéis cómo instalé algunas de las librerías que necesitaba. Viene con muchas instaladas, con Keras, con scikit-learn, que no he comentado, pero todos los algoritmos que he enseñado antes fueron entrenados con scikit-learn usando Python. Y bueno, esto es Python también. Entonces aquí tenéis una manera de instalar varias cosas que necesitaba y aquí algunas maneras de descargar datos desde una carpeta de Google Drive que yo tenía. Te pide autorización y demás y funciona perfectamente. Si luego tenemos tiempo, si queréis, podemos jugar un poquito con él. Y después de probar varias arquitecturas, esta fue la que mejor funcionó. Una arquitectura de 4 capas ocultas. Cuantas más capas ocultas, más dado era a encontrar una relación oculta entre los datos, pero tampoco, no funciona añadiendo capas y ya está. Tienes que encontrar una arquitectura que te funcione. Y también añadí unas capas de dropout, que lo que hace es que algunas neuronas te las deja desconectadas para que no haga overfitting sobre los datos. Esto es un descubrimiento que se hizo hace poco, bueno, creo que fue en 2010 o 2014, no me acuerdo bien, pero que ayuda bastante a las redes neuronales. Y bueno, el resultado pues, fue un 0,98, es decir, mejoró todos los resultados anteriores y yo estuve contento porque pude probar varias arquitecturas gratuitamente. Después probé con un modelo también de Deep Learning usando unas neuronas especiales que se llaman LSTM, que significa Long Short Term Memory, es decir, memoria a largo y corto plazo, que simula cómo funciona la memoria humana. Es decir, tú recuerdas las cosas importantes del pasado y luego pues, las cosas menos importantes de los eventos cercanos. Pues esto funciona muy bien para datos temporales, para time series data, y bueno, pues decidí usarlo ya que estos son datos temporales, ¿no? Son datos semanales. Y en este caso tuvo un 1,07% de error, es decir, no era muy bueno del todo, probablemente porque los datos temporales son por semana y son medias. Si fueran datos diarios, quizás hubiera funcionado mejor. Pero como podéis ver aquí, a ver, tenemos un 1% de error. Decimos, eso está genial.
Sí, pero es que pensás que de una semana a otra a lo mejor el precio varía un 2%, un 3%, con lo cual tener un 1% de error, pues no es que nuestro modelo sea la panacea. De hecho, bueno, en este caso es un poco peor porque veis que la predicción, bueno, sí, se va tomando los valores del precio real y acierta muchas veces, pero otras veces se queda atrás. Quizá aquí, por supuesto, si es algo mejor, si acierta bastantes veces, pero siempre que veáis un desajuste entre estas dos líneas, significa que no se está prediciendo totalmente. Cuanto más lejana, mucho peor; cuanto más cercana, mucho mejor. En este caso, pues, por ejemplo, esto es un mal ejemplo, esto es un punto malo, esto es uno bueno, y para que os dé una idea. Y estuve dando la vuelta y dije, bueno, a lo mejor no me estoy haciendo la pregunta adecuada, a lo mejor no debo de predecir cuál es el precio, ¿no? O sea, va a ser el porcentaje de cambio para la semana siguiente. Y entonces decidí probar otra alternativa. En vez de hacer una regresión y de obtener un dato numérico, simplemente, bueno, me he pasado la predicción a medio plazo. La predicción a medio plazo es qué va a pasar en 4 semanas. En 4 semanas, los datos de error que tenemos son un 2,7, un 2,9%, el mejor dato que tenemos, después un 3 y un 3,2%. ¿Qué pasa? Estamos prediciendo el precio en 4 semanas. Aquí las variaciones son más grandes. Y como podéis ver, mi modelo de Deep Learning, exactamente el mismo que usé para la predicción a corto plazo, tuvo un 3,3% de error. Y, sin embargo, un modelo lineal tuvo un 2,8% de error. Pero bueno, igualmente un 2,8% de error era bastante diferencia y bueno, lo que os he comentado antes. No me estaba haciendo la pregunta adecuada. Entonces, pensé en predecir simplemente la dirección del precio. En vez de tratar de obtener un porcentaje, ¿por qué no simplemente decimos va a subir o va a bajar? Un clasificador, sí o no, sube o baja. En este caso, bueno, no es realmente Deep Learning porque solo tiene una capa oculta. Probé varias arquitecturas y, sin embargo, esta fue la que funcionó mejor. Este gráfico, para que lo entendáis, la parte rosa es el porcentaje de cambio y la parte dorada es la ganancia que hemos tenido usando la predicción. Es decir, si acertamos que va a bajar, pues tenemos ganancia. Si acertamos que va a subir, tenemos ganancia. Con lo cual, cuando veáis que aquí baja hacia abajo, malo; cuando el dorado baja hacia abajo, malo; cuando sube, bueno. Este modelo tuvo un 61% de acierto, lo cual generaba un 25% de beneficio anual. Es decir, testeando las últimas 52 semanas, si hubiese usado esto como si fueran valores de bolsa donde puedes comprar y vender, hubieras tenido un retorno acumulado de un 25%. Quise usar esta medida para evaluar lo buenos o malos que eran estos clasificadores, porque no solo la precisión, el 61% de acierto, es importante, sino también dónde está acertando. Por ejemplo, este tiene un 62% de acierto, es el Long Short Term Memory, y sin embargo veis que la ganancia anual es peor. ¿Por qué? Pues porque sí ha acertado en algunos casos, pero la ha liado con algunos muy importantes, como este. Entonces, en ese caso, el retorno acumulado es peor. Y después probé con algunos basados en árboles. En este caso, probé con el XGBoost clasificador y tuvo un 62% de precisión y tan solo un 12% de retorno, porque falló en algunos casos. Y después probé con Random Forest. Probé Random Forest, con un buen resultado, optimicé los parámetros y pude obtener un valor de un 76% de precisión con un retorno anual del 40%. Como podéis ver, adivinó las importantes por lo menos y bueno, pues la verdad que es un resultado comparado con lo anterior bastante bueno. Y ya está, ese es el modelo de predicción. Y bueno, todo se puede mejorar. Por supuesto, esto se puede mejorar. Tiene fallos, como por ejemplo que es un modelo a la semana siguiente, pero es que el precio del aceite de oliva varía diariamente, es decir, todos los días se vende aceite. ¿Cómo se puede mejorar?
haciéndolo con precio diario. También, no solo con Jaén, vamos a meter todas las otras provincias, porque hay otras provincias, muchas otras provincias que producen bastante aceite. Y no solo en Andalucía, sino fuera de Andalucía también se produce bastante aceite. El mercado internacional, ¿qué pasa con Italia, con Grecia, con Turquía? Son productores de aceite. Su precio afecta directamente al precio de España. Esas variables también pueden ayudar. Las importaciones y exportaciones son datos que tenemos de la almazara, los tiene que proveer. Pues cuánto se está vendiendo, cuánto se está comprando. Aunque os parezca mentira, compramos aceite a veces. Pero bueno, esos son otros casos. Y probar con otras variedades, no solo el aceite de oliva virgen extra, sino probar con otros aceites, aceite virgen, aceite lampante, es decir, otro tipo de aceites, ver cómo afectan esos precios entre sí. Y nada, aquí tenéis en este link, en mi web, pues podéis descargaros estas slides, podéis descargaros el código, el modelo, con los datos, lo podéis ver todo. Aquí tenéis alguna manera de contactarme. Y bueno, no sé, ¿tenemos tiempo para preguntas o también puedo enseñar un poco Google Colab? No sé, ¿alguien quiere ver Google Colab? ¿Mano arriba? Habló el pueblo. Bueno, esto es Google Colab, ¿vale? Voy a agrandar un poquito que lo veáis. Lo primero que tenemos que hacer siempre es instalar todo lo que necesitemos, como en este caso. Y si os dais cuenta, son comandos de Linux. Son comandos, de hecho, de Ubuntu. Puedes usar apt-get si quieres. Y luego estas librerías sirven para descargar de Google Drive. Aquí le pasáis un ID de la carpeta y te va a pedir autorización para entrar. No entra directamente. Como veis aquí, lo instala todo, se descarga los datos, los pone disponibles en la máquina y desde entonces estoy conectado. A ver, que me diga dónde estoy conectado. Ahí estoy. ¿Ves? Dice, estás conectado con un entorno de GPU, con Python 3. Y como veis, pues ya puedes usarlo como si fuera un entorno de Jupyter. Bueno, aquí pues tengo algunas funciones que uso para crear el dataset, para mostrarlo. Y os voy a enseñar lo que es el modelo. Esto aquí es donde creo el dataset. Aquí escalo los datos. Y esto es lo importante. Aquí tenemos el modelo. ¿Se ve bien, más o menos? ¿Sí? Bueno, he usado Keras. Keras es una librería por encima de TensorFlow. TensorFlow que nos sirve para hacer pues bueno, redes neuronales, deep learning, usando varias capas. Y es tan fácil como decir, esto es un modelo secuencial, donde añadimos una capa de 8 neuronas, bueno, un método de activación ReLU, después una de 16, una capa de dropout, recordad, para que no haga overfitting, tiramos de en medio unas cuantas, otra capa de 16, dropout, capa de 8, dropout, capa de 4 y la salida. Aquí se dice que se compile. Después aquí se usan los datos anteriores para entrenarlos y después se usa para predecir, ¿vale? Entonces, si yo ejecuto esto, le he puesto un poquito verboso para que nos diga, ¿ves? Y esto es bastante rápido. Si tú esto lo intentas ejecutar en este portátil o en cualquier otro, pues probablemente tarde una eternidad. Y bueno, pues esto tardará unos minutillos y después pues, mostrar el resultado. Así que, pues nada, muchas gracias y vamos a las preguntas, ¿no? ¿Quién tiene preguntas? Aquí ya termina. Hola, enhorabuena por el trabajo que me parece brillante. Muchas gracias. A mí esta presentación me produce un dilema y es,
si se tuvo en cuenta lo que se denomina efecto arrastre, es decir, cuando tú tienes un modelo tan ligado a la producción, si el precio sube es porque la producción baja, es si eso te afectaría a ti, o la otra parte del dilema es, si yo me protejo contra eso, realmente es un modelo que no vale para toda la zona, porque si yo quiero evitar el efecto arrastre es porque los demás lo están teniendo. Entonces me valdría para mí, pero no para el resto de la zona. O si a mí también me afecta, el precio subiría, pero yo bajaría la producción. A ver, es que el mercado del aceite de oliva es un poco complejo. Normalmente tú vendes en avanzado, es decir, tú dices el precio, te voy a vender tantos litros de aceite esta semana y a este precio, ¿no? Y aunque la producción varíe y el precio varíe, una vez si tú ya has pactado el precio, ese precio a ti no te afecta. Entonces la idea es poder usar esto para hacer unos tratos adelantados, ¿no? Para no tener ese efecto sobre la producción. Porque lo más importante, sí, obviamente la producción afecta directamente y el precio va a afectar y va a moverse globalmente. Pero también afectan otras cosas como grandes compañías que necesitan hacer un trato a bajo precio y empiezan a vender pequeños lotes a muy bajo precio, obligan a todo el mundo a bajar el precio porque se creen que es un problema de producción y no es un problema de producción. Eso también lo podría detectar el modelo. El modelo dice, vale, mirando la producción y al tiempo, el precio debería ser este, sin embargo es este. ¿Qué es lo que ha pasado? No sé si te he contestado bien a tu pregunta. Sí, creo que entiendo por dónde van los tiros. Esto funciona mucho con contratos de futuros, claro, y demás. Vale, gracias. Sí. ¿Más preguntas? En un momento de la presentación has enseñado un recuadro en el que había muchísimos datos casi de entrada que se te han ocurrido a ti para utilizar. Y de repente has dicho, me quedé con los 7, 8 más interesantes. ¿Cómo decides qué datos son relevantes para la predicción? Vale, voy a poner la transparencia que se vea. Venga, está por aquí. Esto. Sí, vale, ¿cómo has llegado a la siguiente? Bueno, de aquí a aquí. Muy buena pregunta. Hay varias formas de hacerlo. Hay una scikit-learn, que es la librería que yo uso, te provee varias herramientas que lo que hacen regresiones lineales usando esas variables, o las van discriminando, van usando una y otra, y ven cómo va afectando a la variable salida. También se puede hacer visualmente. Este, por ejemplo, es un modelo visual. Aquí tú ves que si hay una relación directa, va a ver que el color es más clarito. Así que si encuentras una variable que tiene un color muy clarito, es bastante útil para el modelo. Entonces, primero manual, viendo tú por dónde crees que pueden ir los tiros, luego usando estas funciones de selección de características que ayudan, y luego también otra técnica que yo utilizo, me pongo a entrenar modelos. Si yo creo que es un modelo, en este caso, yo por ejemplo empecé directamente con árboles. Tuve la sensación de que iban a ir bien y de hecho iban bien. Entonces probé directamente, por ejemplo, con Random Forest. Random Forest tú le puedes decir luego, oye, ¿cuáles son los coeficientes internos? ¿Qué variable le has dado más importancia? Y te dice, le he dado más importancia a esta variable, esta y esta. Entonces, cogía esas variables y decía, vale, esta es importante. ¿Cuál tengo que digan la misma información que esta? Esta otra, vale, pues esas quítalas, porque si me están dando la misma información, yo solo quiero esto. Y, por ejemplo, pues probé primero con valores absolutos, vi cuáles eran los resultados, probé con valores porcentuales en vez de absolutos y vi cuáles eran los resultados. Y vi que, por ejemplo, valores entre 0 y 1 pues, ayudan a un tipo de modelo y valores que varían en otros rangos pues, ayudan de otra forma. También estandaricé algunos y hice varios cálculos. Y bueno, esas son las 3 técnicas que suelo usar para seleccionar las características. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en la cerveza.